Vamos a continuar con las propiedades de la transformada de Fourier en tiempo discreto. Vamos a revisar brevemente lo que vimos en la última propiedad, que era sobre la propiedad de la convolución. Esa propiedad de la convolución es muy similar a la propiedad en tiempo continuo, donde una convolución en el dominio del tiempo se transforma en una multiplicación de transformadas en el dominio de la frecuencia. Entonces, esa propiedad de convolución, nosotros tenemos un cierto sistema que ingresa, puede estar caracterizado por una respuesta al impulso HDN. Tenemos aquí la respuesta de ese sistema o la salida. Esta salida nosotros la calculábamos a través de la suma de convolución, que estaba definida como la integral para todo K, de la señal de entrada en función de K multiplicado por HD menos K, que era la respuesta al impulso desplazada reflejada con respecto a K y también desplazada con respecto a N. Nosotros hicimos varios ejercicios calculando esta convolución y vimos que es una operación bastante elaborada, donde había que tener cuidado en los intervalos donde la señal se traslapa, el intervalo de la sumatoria, multiplicar esas dos señales, construir las gráficas y determinamos la salida de ese sistema. Un camino alternativo y mucho más simple es primero encontrar la transformada de Fourier de la señal de entrada, luego la transformada de Fourier de la respuesta al impulso y la transformada de la señal de salida está definida como el producto de la transformada de la señal de entrada por la transformada de la respuesta al impulso. Y esta señalcita de aquí tiene, similar al caso continuo, un nombre particular que se conoce como respuesta en frecuencia del sistema. Respuesta en frecuencia del sistema. Entonces, similar al caso del análisis en el dominio del tiempo, cuando nosotros decíamos que un sistema LTI, este es un sistema lineal invariante del tiempo, es caracterizado por completo por la respuesta al impulso, HDN. De forma similar, la respuesta en frecuencia también caracteriza por completo a este sistema. Nos da las características que tiene en cuanto a linealidad, si es causal y algunas otras, estable también, y algunas otras características más. Entonces, respuesta en frecuencia ya es un término que lo vamos a ir utilizando en este curso y también en el siguiente. Cuando en el siguiente nos detengamos más en la parte netamente discreta. Entonces, vamos a hacer un ejemplo donde vamos a llegar al mismo resultado de la propiedad de desplazamiento en el tiempo. En esa propiedad nosotros mostramos que cuando la señal es desplazada en el dominio del tiempo, su transformada sufre un cambio de fase y la magnitud es la misma. Entonces vamos a suponer que tenemos un cierto sistema cuya entrada es x de n. Este sistema está caracterizado con una respuesta al impulso que es delta de n menos n sub 0. Ustedes pueden observar que este n sub 0 si es positivo es un desplazamiento a la derecha. Si n sub 0 es negativo es un desplazamiento hacia la izquierda. Y lo que vamos a obtener aquí es la salida o la respuesta de este sistema de aquí. Y ya sabemos que lo podemos calcular con la convolución de la señal de entrada con la respuesta al impulso. Entonces nos vamos a ir por el camino de la propiedad que acabamos de mostrar, que es esta propiedad de aquí. Producto de la transformada de la señal de entrada por la respuesta en frecuencia. Entonces, la transformada de esta señal es, como es una señal genérica, xe a la j omega. Y ahora queremos saber la transformada de esta señal HDN, que es un impulso que ha sido desplazado en sub 0 posiciones. Puede ser a la izquierda o a la derecha dependiendo del valor de n sub 0. Entonces esta función aquí es h de e a la j omega, que es nuestra función de transferencia, y aplicamos la ecuación de la transformada de Fourier tiempo discreto, integral de menos infinito más infinito por la señal que queremos transformar, sería aquí delta de n menos n sub 0
por E a la menos J omega N. Ustedes pueden observar que aquí una vez más aparece esa propiedad del producto de una señal por un impulso que es igual a la señal evaluada en el desplazamiento veces el impulso. Entonces esto de aquí, esta integral, perdón, esta sumatoria de aquí, si aplicamos dentro el producto que tendríamos E a la menos J omega N sub 0, que es el desplazamiento de este impulso por delta de N menos N sub 0. Como este es con, el sumatorio es con respecto a N y este ya se volvería una constante, sale fuera, nos quedaría E a la menos J omega N sub 0. Y también sabemos que el sumatorio de una función delta a lo largo de todo N es igual a 1. Si esta es nuestra función, vamos a suponer delta de N menos N sub 0. Ustedes pueden ver que si venimos haciendo la sumatoria para cualquier valor de N, dentro de ese intervalo de menos infinito a infinito siempre va a valer 1. Entonces este vale 1. Entonces acá nos quedaría simplemente esta exponencial. Esta exponencial es nuestra respuesta en frecuencia. Entonces para determinar el espectro o la respuesta, el espectro o la transformada de Fourier de la señal y de n, aplicamos la propiedad que vimos, que es el espectro de la señal de entrada multiplicado por esta funcióncita de aquí, que es la respuesta en frecuencia. Entonces tendríamos por E a menos J omega N sub 0. Y como ustedes pueden observar, esta de aquí es la propiedad del desplazamiento en el tiempo. Un desplazamiento en el tiempo, aquí podemos escribir cuánto vale Y de N. Con una convolución por un impulso desplazado, lo que vamos a tener es la señal desplazada. Entonces, un desplazamiento en el dominio del tiempo tiene un cambio de fase en el dominio de la frecuencia. Ese es el efecto de este desplazamiento temporal. Entonces, aquí podemos ver que existe un cambio de fase de la transformada. Ustedes pueden observar que esta de aquí es la fase, que es proporcional al desplazamiento en ese observo. Pero también lo que sucede aquí es que la magnitud no cambia. La magnitud de la transformada no cambia. Es decir, que esta magnitud de aquí se conserva. Lo único que va a cambiar es la fase. Vamos a ver el caso de un filtro pasabajas en el dominio discreto. Vamos a partir del espectro del filtro y vamos a determinar cuál es la respuesta al impulso de ese filtro pasabajas. Y este es el ejemplo 5.12, que es un filtro pasabajas ideal. Filtro pasabajas ideal. Esta parte de ideal de aquí es justamente porque tiene una... Cuando vamos a hacer la gráfica vamos a mostrar por qué se llama filtro pasabajas ideal. Entonces ya sabemos que el espectro de la señal discreta en el dominio de la frecuencia es periódica con 2pi. Y cuando se trata de frecuencias bajas son las frecuencias que están en torno de 0 radianes por segundo. Entonces este sería nuestro filtro pasabajas ideal con una cierta frecuencia de corte omega sub c y menos omega sub c por acá, una amplitud de 1. Y conocemos también que esta señal o este espectro de una señal discreta es periódica con periodo 2pi. Es decir, por aquí se va a repetir con periodo 2pi, por acá con menos 2pi. Y también va a haber otra réplica por acá en 4pi, 8pi y así en múltiplos de pi. Entonces, es un filtro pasabajas porque va a estar en torno de lo que son 0 radianes por segundo. Y es un filtro ideal porque su frecuencia de corte, ustedes pueden ver que tiene esta caída vertical. Los filtros que son implementados en la práctica no tienen una caída así, de este tipo vertical, sino que tienen un tipo de caída de esta forma. Y vamos a definir la banda de paso, la banda de transición y la banda de rechazo. Pero eso más adelante. Entonces queremos saber cuál es la respuesta al impulso de un sistema que actúa como un filtro pasabajas ideal.
Entonces lo que queremos determinar, si esta es la respuesta en frecuencia, queremos determinar la respuesta al impulso. Y la respuesta al impulso se calcula usando la transformada inversa. Entonces la ecuación de la transformada inversa dice que es 1 sobre 2pi integral en cualquier intervalo de 2pi, por lo que esta señal es periódica. Entonces cualquier intervalo de 2pi nos va a dar exactamente el mismo resultado de la transformada por e a la j omega n de omega. Entonces esta integral de aquí sería la integral. Podemos tomar este intervalo de aquí, desde menos pi hasta pi, que sea nuestro intervalo de 2pi. Entonces va a ser integral desde menos pi hasta pi. Y vemos que en ese intervalo desde menos pi hasta pi, esta señal de aquí vale 1. Entonces vamos a escribir este valor, aunque ustedes después cuando hagamos los ejercicios es válido que lo omitan. Simplemente es para dejar en evidencia que entre menos pi y pi, esta respuesta en frecuencia vale 1. Entonces 1 por e a la j omega n de omega. Entonces esto de aquí es 1 sobre 2pi. Aquí quedaría 1, como es con respecto a omega. Aquí teníamos jn. Y aquí nos quedaría e a la j omega n evaluada entre menos pi y pi. Entonces aquí hay que tener un poco de cuidado porque estamos evaluando con respecto a omega. Es decir, que este menos pi y este pi se van a venir a reemplazar acá. Entonces una vez que hagamos ese reemplazo, bueno, aquí hay una cuestión que hay que modificar. Es muy sencilla esa modificación. Noten que entre menos pi y omega c, la señal vale 0. Entonces la contribución de esta porción va a ser 0. Entre omega sub c y pi también va a valer 0. Entonces la señal es no nula entre menos omega c y omega c. Igual sería una integral sobre un intervalo de 2pi. Aquí hay que cambiar estos intervalos de aquí. Y nos quedaría que el intervalo de integración es entre menos omega sub c y omega sub c. Desde aquí hasta acá, igual acá. De menos omega sub c hasta omega sub c. Y ese omega sub c va a venir a reemplazar este omega que está aquí. Entonces ustedes ya pueden observar que en esta evaluación de aquí nos va a quedar una señal e a la j omega sub c n menos e a la menos j omega sub c n, que por la relación de Euler es un 2j seno. Entonces un 2j seno con este 2 de aquí, con este j de acá, se van a simplificar. Si ustedes hacen toda esta evaluación después en casa, van a ver justamente que la respuesta al impulso HDN, que es el resultado de esta evaluación de aquí, nos queda el seno de omega sub c por n sobre pi veces n, que esta de aquí es nuestra función sinc. Entonces, este sistema, que es un filtro pasabajas ideal, está configurado con una señal x de n que entra a un sistema cuya respuesta al impulso es esta función sinc. Y tenemos esta salida. Que si nosotros graficáramos esta respuesta al impulso en función del tiempo, aquí voy a graficar, para que sea más fácil, voy a dibujar una envolvente continua. Esto que está aquí va a ser mi envolvente continua. Y lo que es mi respuesta al impulso HDN van a ser estas muestras que voy a graficar aquí. Un cruce por 0 y así. Entonces tendría este formato. Noten que esta envolvente continua que está en verde justamente es muy similar a lo que es la función sinc en el dominio del tiempo. Entonces aquí es una función sinc, pero que es discreta. Lo que podemos observar es que esta señal HDN es una señal no causal. Y también de alguna forma estas oscilaciones que van a aparecer aquí son no deseables. Eso a través de una simulación vamos a ver por qué no. Entonces hemos determinado cuál es
la respuesta al impulso de un sistema que actúa como filtro pasabajas ideal. Entonces vamos con otro ejemplo. El ejemplo 5.13. Tenemos un sistema cuya respuesta al impulso es alfa a la n, u de n, considerando que el módulo de alfa es menor que 1. Ya saben ustedes que esta forma de escribir el intervalo es lo mismo que decir que alfa es menor que 1 y mayor que menos 1. Es decir, sería cualquier número que esté en este intervalo de aquí. Aquí estaría contenido alfa. Entonces ustedes ya pueden ver que para un cierto valor de alfa, esta señal de aquí va a ser una exponencial decreciente, que puede ser decreciente con todos sus valores positivos, o puede ser decreciente alterando valores entre valores positivos y valores negativos si es que este alfa es menos 1. Y a este sistema que está caracterizado con esta respuesta al impulso ingresa una señal x de n, que está definido como beta elevada a la n por u de n, y de forma similar este valorcito de beta es fraccionario. Va a estar en un intervalo que está ahí, es decir, la señal de entrada es una exponencial decreciente y la señal, que es la respuesta al impulso, también es una exponencial decreciente. Entonces, este ejercicio lo hicimos con ustedes en la parte práctica del capítulo 2 cuando trabajamos con los sistemas LTI, y fue donde nosotros construimos ese sistema de aquí. Y determinamos la salida utilizando lo que era la suma de convolución. Entonces tenemos que poner las funciones que están en dominio n, ponerlas en dominio k, reflejar una, desplazar, ver los intervalos de traslado, multiplicar las dos señales y sumar. En cambio aquí vamos a utilizar la propiedad de la convolución. Entonces si calculamos la transformada de Fourier de la señal x de n, que va a ser igual al espectro e a la j omega, esto de aquí es igual a 1 sobre 1 menos alfa e a la menos j omega. Y de forma similar, si calculamos la transformada, o mejor dicho, reutilizamos el resultado del cálculo de transformada de esta funcioncita de aquí, que ya la hicimos en clases pasadas, que sería la transformada de Fourier de h de n, que vendría a ser nuestra respuesta en frecuencia. Y esto de aquí es igual a 1 sobre beta e a la menos j omega. Entonces aplicamos la propiedad de la convolución, que nos dice que el espectro de la señal de salida es igual al producto de la transformada de la señal de entrada por la respuesta en frecuencia. Entonces lo que nosotros tendríamos aquí es, ya haciendo este producto, quedaría 1 sobre 1 menos alfa e a la menos j omega, 1 menos beta e a la menos j omega. Y a la menos j omega. Voy a buscar esa hoja que viene a continuación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para determinar la transformada inversa de esta señal? Que nos daría la salida en dominio del tiempo. Tenemos que aplicar eso que está en el apéndice, que ustedes ya deben revisado, que es la expansión en fracciones parciales. Entonces, esa expansión en fracciones parciales vamos a hacerla aquí. Es decir, que esta expresión la tenemos que colocar como esta expansión de un cierto valorcito de A, de 1 menos alfa e a la menos j omega, más un cierto valor de B a determinar de 1 menos beta por e a la menos j omega. Entonces, para simplificar esta expansión en fracciones parciales, vamos a hacer que e a la j omega sea v. Entonces, nos quedaría que y de v
es igual a 1 sobre 1 menos alfa v por 1 menos beta v. Que simplemente tomar este valor de aquí y reemplazarlo por v. Entonces, esa expansión por fracciones parciales dice que para determinar el valor de A, el valor de A está determinado como el denominador, que es 1 menos alfa v multiplicado por la función y de v. Y esta función y de v la evaluamos en el valor donde este denominador de aquí, o este factor de aquí, o este denominador de acá se hace 0, que es el valor cuando v vale 1 sobre alfa. Evaluando este producto, lo que vamos a tener es que esto de aquí es alfa sobre alfa menos beta. Y el valor de b es un procedimiento similar. Es este denominador de aquí, que sería 1 menos beta v multiplicado por esta función y de v y evaluada en el valor donde este factor de aquí se hace 0, que es v igual 1 sobre beta. Y evaluando esta expresión algebraica de aquí queda menos beta sobre alfa menos beta. Entonces hemos determinado cuánto vale este valor de A de aquí y este valor de B de acá. Entonces vamos a construir esa transformada inversa ya utilizando este resultado de la expansión en fracciones parciales. Entonces aquí simplemente vamos a copiar el resultado. ¿Cuánto vale A? A vale alfa sobre alfa menos beta sobre 1 menos alfa y a la menos j omega. Este valor de aquí, como ustedes pueden ver, es negativo. Sería aquí menos beta sobre alfa menos beta. 1 menos alfa, 1 menos beta y a la menos j omega. Entonces, aquí aplicamos linealidad para encontrar la transformada inversa de esta expresión de aquí. Esta expresión de aquí, nosotros ya sabemos, de hecho ustedes lo pueden encontrar en resultados de ejercicios previos o en las mismas tablas de transformadas, que la transformada de esta señal de aquí es una exponencial decreciente, que sería con esta de aquí vendría a ser una constante, que puede salir, o que pasa, las constantes pasan por las transformadas y las antitransformadas. Es decir, que esta porción de aquí es alfa, la constante alfa menos beta, por alfa a la n, u de n, y esta porción de esta transformada de acá sería menos beta sobre alfa menos beta, por beta a la n, u de n. Por linealidad, juntamos estas dos de aquí para construir lo que es la salida de este sistema. Quedaría ya sacando este factor común, quedaría alfa. Noten que aquí, este alfa de aquí con este alfa de acá tienen la misma base, se van a sumar los exponentes de forma similar aquí. Entonces aquí nos va a quedar alfa n más 1 u de n menos beta n más 1 o de n. Y esa sería nuestra salida de este sistema en el dominio del tiempo. Vamos a ver el caso particular cuando alfa sea igual a beta. Ustedes pueden observar que cuando alfa es igual a beta, aquí vamos a tener un problema. Vamos a tener una indeterminación. Entonces vamos a ver cuánto vale la salida de este sistema para el caso particular de que alfa sea igual a beta. Es decir, que la misma señal de entrada es la respuesta al impulso. Entonces aquí vamos a ver el resultado para alfa igual a beta. Para alfa igual a beta. Entonces lo que nosotros vamos a tener es que si alfa es igual a beta, lo que nos vamos a encontrar en la respuesta, en la transformada de Fourier de la señal de salida o el espectro de la señal de salida es 1 sobre 1 menos alfa y a la menos j omega. Como es el mismo valor, quedaría aquí al cuadrado. Similar a como hicimos en el caso continuo, esta expresión de aquí puede ser descompuesta como la derivada de una transformada. Entonces aquí nos va a quedar. De hecho, lo podemos mostrar. Una vez lo escribamos que esto es igual a j sobre alfa por e a la j omega
por la derivada con respecto a omega de 1 sobre 1 menos alfa e a la menos j omega. Ahora nosotros podemos verificar que esta expresión que hemos escrito acá corresponde a esta expresión que hemos escrito acá, realizando esta derivada y multiplicando por estos factores. Ustedes pueden observar que en esta derivada tenemos que aplicar lo que es la regla de la cadena, y una vez que apliquemos la regla de la cadena, toda esta derivada nos va a quedar menos 1 por 1 menos alfa e a la menos j omega a la menos 2 por j alfa e a la menos j omega. Entonces, simplemente para recordar lo que hacía la regla de la cadena que hemos aplicado en esta porción de la derivada, dice que la derivada de la función u a la n con respecto a x es igual a n veces u a la n menos 1 por la derivada de u con respecto a x, que es este resultado de aquí una vez que hemos derivado esta expresión que está aquí. Entonces, ustedes toman todos estos factores que están aquí, los simplifican con estos factores que están acá y van a verificar justamente que corresponde a este valor que está aquí. Entonces, hemos mostrado que estas dos expresiones de aquí son iguales. Entonces, nosotros conocemos que alfa a la n, u de n, esta señal en el tiempo, tiene como transformada de Fourier 1 sobre 1 menos alfa y a la menos j omega. Y también sabemos esa propiedad de la diferenciación que cuando multiplicamos por n o por la variable independiente del tiempo n discreto en el dominio del tiempo, lo que sucede en frecuencia es que esa derivada, ese espectro es derivado con respecto a omega. Entonces, la propiedad dice que si multiplicamos esta señal de aquí por n, pues aquí u de n, lo que acontecerá acá es que vamos a tener j veces la derivada de ese espectro. Asimismo, esta funcioncita e a la j omega corresponde a un desplazamiento en el tiempo. Recuerden, en el ejercicio anterior que hacíamos un desplazamiento en el tiempo y al multiplicarse por un exponente, al hacer un desplazamiento en el tiempo, su espectro se multiplicaba por una exponencial cuya fase era proporcional a ese desplazamiento. Entonces, si nosotros regresamos aquí, hemos construido la parte de la derivada multiplicando por n acá, y este valorcito de acá ya sabemos que corresponde a un desplazamiento en el tiempo, es decir que cuando el espectro de la señal está multiplicando por esta exponencial, lo que ha sucedido en el dominio del tiempo es que esa señal en el tiempo ha tenido un desplazamiento temporal. Ese desplazamiento temporal es de una unidad, entonces esta expresión de aquí va a tener un desplazamiento temporal de una unidad que sería n más 1 por alfa a la n más 1 por u de n más 1. Entonces esto corresponde a la transforma de Fourier de j y de la j omega, que es la parte correspondiente al desplazamiento temporal, por la derivada con respecto a omega de esta expresión que está aquí. Entonces, si nosotros simplificamos esta expresión de aquí, añadiendo este término que nos resta por analizar, que es el 1 sobre omega, es decir, que si nosotros multiplicamos aquí sobre 1 sobre omega y aquí también sobre 1 sobre omega, lo que vamos a obtener es que la salida, ustedes van a observar que este omega de aquí va a actuar con este omega de acá. La salida va a ser igual a n más 1 por alfa a la n por u de n más 1. Asimismo, si nosotros observamos que cuando n vale menos 1, esta salida de aquí vale 0. Por tanto, nuestra
salida en el dominio del tiempo cuando alfa es igual a n, vamos a tener que es n más 1 por alfa a la n por u de n. Ustedes pueden observar que esta expresión con este escalón de aquí, ese escalón de aquí empieza en menos 1, ¿cierto? Y va así. Pero si evaluamos esta expresión de aquí en n igual a menos 1, vemos que la salida es 0. Entonces podemos descartar esta muestra y empezar desde 0. Y eso lo mostramos justamente en esta función u de n que está aquí. Entonces hemos aplicado lo que es la expansión en fracciones, en fracciones parciales para calcular la transformada inversa de un cierto espectro de Fourier. Vamos a ver algo relacionado con, si ustedes recuerdan, en el dominio en el tiempo continuo, nosotros hacíamos lo que era la expansión de una señal cuando el tiempo se dividía. Recordemos esos conceptos aquí. Vamos a hacer una analogía con lo que vimos en tiempo continuo. Teníamos una cierta señal x de t y nosotros hacíamos un escalamiento de esta señal, que era una transformación de la variable independiente, haciendo, por ejemplo, bien que este se divida con valor de alfa o bien que el tiempo se multiplica por t. Simplemente como ejemplo podemos decir que si tenemos una señal x de t, vamos a tenerla que está definida de esta forma, pongámosle entre menos a y a. Si nosotros construimos la señal x2 de t, lo que está sucediendo es que el tiempo se hace 2 veces más grande. Ustedes pueden observar aquí, por tanto la señal se va a hacer 2 veces más pequeña. Y aquí vamos a tener menos a medios y aquí a medios, con la misma amplitud. Eso no va a cambiar. En cambio, si construimos la señal x de t sobre 2, observamos que aquí el tiempo se hace más pequeño, se está dividiendo para 2, por tanto la señal se va a ver 2 veces más grande. Por aquí vamos a tener menos 2a, por aquí 2a, la misma amplitud. Estas operaciones de aquí se conocían como escalamiento temporal. Cuando sucedía esto se conocía como ensanchamiento de la señal y cuando sucedía esto de aquí se conocía como aceleración de la señal. En el tiempo discreto, las operaciones similares a estas se conocen como diezmación e interpolación. Entonces, la diezmación es entre varias muestras sin colocar la interpolación es entre muestras colocar otros valores que tienen relación con esas muestras que las estamos separando. Y la diezmación consiste en ir, por ejemplo, a cada 2 muestras ir eliminando una muestra o a cada 3 muestras ir eliminando una muestra de tal forma que la señal se la ve reducida en el tiempo. Y en esta parte en particular nos vamos a detener en lo que es la expansión en el tiempo cuando la señal se hace más ancha. Y vamos a ver cómo cambia el espectro de la señal cuando esta señal ha sido expandida en el tiempo. Entonces vamos a borrar eso de aquí. Entonces, esa expansión en el tiempo vamos a definir la ecuación y vamos a ver la gráfica y vamos a entender por qué se llama expansión. Vamos a ver que la señal se hace más ancha colocando ceros entre 2 muestras de esa señal. Entonces en esta expansión en el tiempo vamos a considerar que tenemos un k que es un entero positivo. K es un entero positivo. Y vamos a definir la siguiente señal, que es una señal x sub k de n, y esa señal va a estar definida como x de n sobre k si n es múltiplo de k. Y va a valer 0 si n
no es múltiplo de K. Entonces vamos a hacer un ejemplo de esta ecuación de aquí y vamos a considerar un valor de K igual a 3. Observemos que aquí está hablando de los múltiplos de K. ¿Cuáles serían los múltiplos de este K de aquí? Serían 3, otro múltiplo sería 6, 9, 12 y así. Entonces los múltiplos de K. Entonces esta señal de aquí va a capturar esta señal de acá, que es, ustedes pueden ver que es la información de X, pero de una cierta posición, cuando el N, que es la posición, es un múltiplo de K. En este ejemplo de aquí vamos a tener K igual a 3 y vamos a ver el resultado. Entonces eso veámoslo en esta gráfica de aquí. Ya, esta es la gráfica del ejemplo. Esta es nuestra señal X de N, que va a tener un cierto espectro. Y esta, ustedes pueden observar, si comparamos con la ecuación que nosotros hemos definido acá, es mi señal X sub 3 de N. Estamos considerando un K igual a 3. Entonces vamos a seguir lo que dice, yo creo que ahí se ve, exactamente, ahí se ve todo. Entonces vamos a ir viendo qué significa esta parte de aquí y esta parte de aquí. Entonces dice que esta señal de aquí es igual a la señal original, que es esta de aquí, de N sobre K, cuando N es múltiplo de K. Entonces podemos observar que, bueno, aquí el 0 también es uno de estos múltiplos y también la parte negativa sería menos 3, menos 6 y así. Entonces ustedes pueden observar que si tenemos, vamos a hacer aquí la tablita. X, aquí ¿cuánto vale N en este puntito? En este puntito nuestro N vale 0, entonces vamos a tener 0 sobre, ¿cuánto vale K? K vale 3, entonces aquí vamos a tener X sobre 3. Y esto nos va a quedar X evaluada en 0, ¿cierto? 0 sobre 3 es 0. Entonces la muestra que está en 0 pasa directo. O sea, el 0 es múltiplo de todo entero. Vamos con el otro valor. Es que vamos a tener aquí X. Vean que aquí hemos evaluado para N igual a 0. Aquí vamos a evaluar para N igual a 1. Entonces aquí nos quedaría X de 1 sobre 3. Como este N no es múltiplo de 3, nos dice que esta señal de aquí vale 0. Esto quiere decir que para este instante de N igual a 1, esta señal de aquí vale 0. Ustedes pueden observar que para este N igual a 1, justamente vale 0. Vamos a resaltarlo aquí. Vamos con el otro valor. N igual a 2. Tendríamos X. Seguimos esta ecuación de aquí. Aquí tendríamos 2 sobre 3. Entonces podemos observar que N, que vale 2, no es múltiplo de 3, entonces vale 0. Es decir, que para N igual a 2, esta señal de aquí vale 0. Y es justamente lo que ustedes observan aquí. Esa señal vale 0. Vamos con el otro valor que es N igual a 3. Aquí tendríamos X de 3 sobre 3 y aquí cumple con esta primera condición que N es múltiplo de K. Y esto de aquí sería X de 1. Y si vamos a nuestra ecuación, a nuestra función X de 1, es toda esta porción de aquí, de la señal, que se mapea a esta parte de aquí. Entonces ustedes pueden ver que esa información viene a estar aquí. De una forma similar, si seguimos haciendo este análisis, esta porción de la señal que está aquí se va a venir a esta parte de acá. Y así para todos los valores de N que son múltiplos de K. Lo que podemos ver en esta figura 5.13 es que esta señal de aquí es una versión ensanchada de esta otra versión que está acá. Ustedes pueden observar que si K vale
si k vale 3, aquí lo que vamos a tener en este espacio de aquí donde hemos interpolado es k menos 1, ceros. Como k vale 3, k menos 1 tendríamos aquí 2 ceros. Es decir, que esta funcioncita de aquí, x de x sub k de n, para nosotros es una expansión en el tiempo. Como ustedes pueden ver justamente en esta gráfica. Es una versión expandida en el tiempo de esta señal x de n. Y de esta expansión en el tiempo, que más adelante se va a conocer como interpolación cero. También existe la interpolación lineal y la interpolación escalón. Eso lo vamos a analizar todo en tiempo discreto en el curso del siguiente ciclo. Entonces, esta operación de aquí tiene un nombre particular en la parte digital del procesamiento de señales que se conoce como interpolación, y en particular es una interpolación cero, porque estamos colocando ceros entre dos muestras de la señal y hacemos que la señal se vea más ancha. Y lo que queremos determinar es cuando la señal ha sido interpolada o cuando ha sido ensanchada, cómo cambia este espectro de aquí. Entonces, para determinar cómo cambia ese espectro de aquí, vamos a calcular la transformada de Fourier de esta señal. Es decir, nosotros sabemos o hemos mostrado que esta señal x sub k de n es igual a 0 a menos que n sea múltiplo de k. Que n sea múltiplo de k. Es decir, que este n sea un múltiplo de k. Consideramos que este aquí es un entero. Entonces, si nosotros calculamos el espectro de esta señalcita de aquí, aplicando la ecuación de la transforma de Fourier para todo n, de esa señalcita x de k de n por e a la menos j omega n. Esto de aquí es igual. Ya sabemos que es igual a 0 a menos que se cumpla esta condición. Entonces lo que vamos a hacer es este n de aquí reemplazarlo por esta condición que sería rk. Igual este n de aquí. Entonces si hacemos ese reemplazo, aquí nos va a quedar sumatorio desde r menos infinito hasta r de x sub k rk por e a la menos j omega rk. Entonces vean que como hemos hecho reemplazo de n en esta parte de aquí, en esta parte de aquí, y aquí es función de n, tenemos que hacer también cambio en límite superior y el límite inferior. Y va a quedar exactamente igual de menos infinito a más infinito. Entonces aquí observamos en esta ecuación que cada n lo hemos reemplazado por un rk. Tanto en límite superior, límite inferior, en este argumento y en este argumento que está aquí. También observamos que esta señalcita x sub k de rk es igual a la señal x de r, que es justamente lo que está mostrando la gráfica en estos dos impulsos que hemos resaltado. Es decir, que cada una de las muestras de esta señal de aquí corresponden a cada una de las muestras de múltiplos enteros de k. Es decir, va a estar en 3, en 6, en 9, en 12 y en todos los múltiplos. Eso es lo que indica esta ecuación que hemos escrito aquí. Entonces, nuestra transformada de esta señal que ha sido interpolada con interpolación 0 va a ser igual a la sumatoria. Como ya sabemos que esta señal de aquí es igual a esta señal de acá, entonces la vamos a reemplazar en el argumento. Para todo r, tendremos aquí x de r por e a la menos j k omega r. Esto de aquí se mantiene igual. Y si ustedes observan esta expresión que está aquí, es la transformada de Fourier de esta señal x de r
pero lo que ha sucedido aquí es que la frecuencia omega está multiplicada por este factor K de aquí, es decir, que es la transformada de la señal original X, pero cuya frecuencia ha sido escalada con este factor de K, que es el índice o el factor de interpolación de la señal. Entonces, lo que podemos concluir es que el espectro de la señal que ha sido interpolada corresponde al espectro de la señal de entrada, pero ese espectro de ahí se expande, es decir que si la señal en el dominio del tiempo se hace más ancha, en el dominio de la frecuencia, su espectro se va a hacer más concentrado o más angosto. Bien, entonces vamos a hacer la primera pausa y luego vamos a continuar con más propiedades de esta transformada de Fourier. Bien, entonces anotemos el resultado y vamos a ver lo que sucederá con el espectro de esta señal. Entonces, la señal interpolada, que es una interpolación cero, la hemos descrito como X sub K de N. Pues vendría a ser una especie de una versión ensanchada de la señal X de N. Esta tiene un espectro de Fourier, que es el espectro de la señal X, pero ha sucedido un cambio en la escala de frecuencia. Ese cambio en la escala de frecuencia es este valorcito de K por omega. Entonces noten que si aquí tenemos un K igual a 3, acá va a aparecer un K igual a 3. Entonces, esta señal de aquí es una versión ensanchada de X de N. Y esta señal de acá es una versión en cambio acelerada de lo que es el espectro de la señal X de N. Por ejemplo, si nosotros vemos la señal X sub 3 de N, vimos que esa señal lo que hacía era expandirse y aparecía la interpolación de dos ceros entre cada muestra. En cambio, lo que va a suceder aquí es que la frecuencia ahora es un K omega. Similar a lo que pasaba en el dominio del tiempo, si es que K valiera 3, lo que está sucediendo con el espectro de esa señal es que la frecuencia se está haciendo 3 veces más grande. Tendríamos aquí un 3 omega. Si el eje de la frecuencia se hace 3 veces más grande, lo que vamos a percibir es que la señal se hace 3 veces más pequeña. Entonces, un ensanchamiento en el dominio del tiempo, es decir, que como la señal se alarga en el dominio del tiempo, en frecuencia el espectro se acorta o se acelera. Entonces, vamos a hacer un ejemplo utilizando este resultado que está aquí. En este ejemplo vamos a tomar la señal X de N y la vamos a descomponer como la suma de dos señales que han sido ensanchadas. Entonces, este es el ejemplo 5.9. Entonces, en este ejemplo, si nosotros vemos la... ¿Dónde está? Es... Bueno, de hecho, esta gráfica de aquí, la 5.14, vamos a copiar. Esto de aquí, vamos a copiar en esta parte de acá. Para explicar justamente lo que hemos mostrado aquí arriba, antes de ir al ejemplo. Entonces, la idea es sencilla. Cuando la señal se expande en el dominio del tiempo, como ustedes pueden ver, aquí tenemos la señal X de N, y aquí estas dos señales interpoladas con diferentes interpolaciones. Aquí tenemos una interpolación de un 0 entre cada muestra, y aquí tenemos dos ceros entre cada muestra. Lo que va a suceder con ese espectro de Fourier es que conforme la señal se hace más ancha en el dominio del tiempo, como ustedes pueden observar aquí en estas dos versiones, lo que va a suceder con este espectro es que se va a hacer más angosto. Ustedes pueden observar que este espectro de aquí es una versión acelerada de este espectro de acá, y este espectro de aquí es una versión aún más acelerada de este espectro original. Entonces es sencillo, un ensanchamiento en el dominio del tiempo y en frecuencia produce una aceleración del espectro, una aceleración del espectro.
Entonces vamos a buscar la... ¿Ustedes pueden ver la pantalla compartida? ¿O está en pausa? Hasta el gráfico nomás que puse. Es decir, ¿qué es lo que están viendo ustedes ahorita? ¿Dos gráficos o la pantalla está congelada? Mueva el mouse, profe. ¿Cómo? Mueva el mouse. El mouse está estático, así que quiere decir que la pantalla está estática. No sabe nada. Ya, perfecto. Ya, muy bien. Entonces, vamos a ver. Ya, perfecto. Entonces, vamos a hacer el otro ejercicio aplicando ya esta propiedad de aquí, de la interpolación. No es sencillo, ¿no? La señal se ensancha en el tiempo o se acorta en frecuencia. Entonces, hagamos el otro ejemplo. Entonces, este ejemplo de aquí es ir reutilizando también resultados previos. Este en particular es en el ejemplo 5.9. Y en este ejemplo 5.9 de esta señal x de n, nosotros queremos calcular su espectro. Y para calcular su espectro, la vamos a descomponer como la suma de estas dos señales de aquí. Si ustedes observan bien, la señal y de n es la señal pulso rectangular, pero este pulso rectangular ha sido desplazado 2 posiciones hacia la derecha. Esta señal que está aquí, que es y sub 2 de n, es el mismo pulso rectangular, pero que ha sido interpolado, colocando un 0 entre cada muestra, como ustedes observan aquí. Y esta señal que está acá es justamente la misma señal que ha sido interpolada 2 veces, pero con una amplitud de 2. Entonces lo que nosotros vamos a ver es que esta señalcita x de n, de la cual yo quiero conocer su espectro, es igual a esta señal más esta otra señal. Entonces ustedes pueden inclusive gráficamente darse cuenta que la señal x de n corresponde a la suma de y sub 2 de n más 2 veces y sub 2 de n desplazado una muestra hacia la derecha. Por ejemplo, vamos a ver en la muestra en 0, tenemos que aquí en 0 y en 0 vale 1, x vale 1. En la muestra en 1, esta señal vale 2 más 0 vale 2. Esta es la muestra en 2, aquí vale 0, aquí vale 1. Entonces esta muestra tiene amplitud 1. Más por ejemplo acá la muestra 7. Entonces la muestra 7, aquí vale 2, aquí vale 0, entonces aquí vale 2. Es decir que la señal x de n, de la cual nosotros queremos calcular el espectro, puede ser representada como la señal y sub 2 de n más 2 veces la señal y sub 2 de n menos 1, que es justamente lo que indicamos acá, que es la suma de estas dos señales. Ahora, esta señal y de n es nuestro pulso rectangular, pero este pulso rectangular tiene un desplazamiento de 2 muestras hacia la derecha. Ustedes pueden observar que originalmente era centrado en 0, pero como ha sido desplazado 2 muestras a la derecha, este pulso rectangular tiene un desplazamiento de 2 muestras hacia la derecha. Esta señal de aquí, perdón, es paréntesis. Podemos escribir acá y sub 2 de n. Y en nuestra definición de arriba decíamos que esto es igual a y de n sobre 2 si n es par. Y sería 0 si n es impar. Entonces la forma de construir esta señal de aquí a partir de este pulso rectangular que tenemos acá. Entonces y de n, vamos a escribir aquí, es nuestro pulso rectangular. Y de n es nuestro punto rectangular, pero que ha sido desplazado 2 unidades. Ha sido desplazado 2 unidades. ¿Cuál es el espectro de este pulso rectangular? El espectro del pulso rectangular es la función seno
Escribimos aquí el resultado, mejor dicho, vamos a analizar el resultado. Entonces, es el espectro del punto rectangular desplazado a 2 unidades. Ya vimos que el desplazamiento en el dominio del tiempo corresponde a la multiplicación por una exponencial compleja con fase proporcional a ese desplazamiento de esa señal en el tiempo. Entonces, el espectro de esta señal Y de n, que sería un pequeño apagón, pero ya estamos de vuelta. Entonces, ¿cuánto vale el espectro de esta señal? Ya sabes que es un pulso rectangular. Va a salir la función sinc, que es la función sinc, pero en el caso discreto es una función sinc periódica con periodo 2pi. Y ese desplazamiento de 2 unidades va a ser esa función sinc multiplicada por una exponencial con una fase proporcional a esos dos desplazamientos. Es decir, que el espectro de la señal Y, que es de e a la j omega, va a ser igual a e a la menos j 2 omega. Este 2 es este desplazamiento de 2 unidades, multiplicada por la transformada de la función pulso rectangular, que es el seno de 5 veces omega medios sobre el seno de omega medios. Entonces aquí utilizamos la propiedad de la expansión en el tiempo. Esa propiedad de la expansión en el tiempo, que lo vamos a utilizar para encontrar el espectro de esta señal, dice que cuando la señal ha sido expandida en el tiempo o ha sido interpolada, noten que aquí la interpolación es 2, entonces lo que vamos a ver en frecuencia es que ese espectro se va a acelerar por un factor de 2. Como la frecuencia es 2 veces más grande, vamos a ver la señal 2 veces más pequeña. Y es justamente este espectro de aquí. En este espectro de aquí, donde encontremos omega, lo vamos a cambiar por 2 veces omega. Entonces, noten que aquí tenemos omega, y como lo vamos a cambiar por 2 veces omega, esta exponencial de aquí se va a transformar en e a la menos j 4 omega, y aquí similar. Este omega se va a convertir en 2 omega, entonces aquí nos va a quedar seno de 5 omega, y el denominador igual. Este omega se transforma en 2 omega, nos va a quedar simplemente seno de omega. Ahora, ya sabemos que cuando una señal es desplazada en el dominio del tiempo, en frecuencia se multiplica por una exponencial cuya fase es proporcional a ese desplazamiento. Y vamos a aplicar esa propiedad para encontrar el espectro de esta señal de aquí. Para encontrar el espectro de 2, y sub 2 de n menos 1. Entonces ustedes pueden observar que lo que va a suceder es que el espectro anterior de esta señal se va a multiplicar por una exponencial cuya fase sea proporcional a 1. Es decir, que el resultado de aquí va a ser 2 por e a la menos j 5 omega por el seno de 5 omega sobre el seno de omega. Entonces, esta exponencial de aquí es la misma exponencial de aquí, pero que ha sido multiplicada por e a la j omega, que es la menos, que es la contribución de este desplazamiento de aquí. Entonces, por eso nos sale 5 omega, sumando los exponentes de esa señal que tiene la misma base. Entonces ya tenemos este espectro de aquí, tenemos este espectro de aquí, y para encontrar el espectro de la señal e a la j omega, lo que tenemos que hacer es sumar estos dos espectros que están aquí, porque hemos mostrado arriba que la señal x de n es igual a la suma de estas dos señales. Y por linealidad, el espectro de esta señal va a ser igual a la suma de estos dos espectros que están aquí. Entonces juntamos aquí esos resultados. Una vez que los juntamos y sacamos factor común, nos va a quedar aquí e a la menos j 4 omega por 1 más 2 e a la menos j omega por el seno de 5 omega sobre seno de omega. Entonces hemos determinado la transformada de Fourier. Si regresamos, vamos acá.
Hemos determinado la transformada de Fourier de esta señal x de n utilizando linealidad, descomponiéndola en esta señal x, en esta señal x. Observamos que estas señales son versiones expandidas de este pulso rectangular que ha sido desplazado 2 unidades hacia la derecha. Calculamos este espectro, lo sumamos a esos dos espectros y nos dan el espectro de la señal x a la j omega. Entonces hemos aplicado la propiedad de linealidad y ensanchamiento. Sigamos con otra propiedad que es la diferenciación en frecuencia. Aquí vamos a formalizar esa propiedad que lo utilizamos en un ejercicio anterior, donde hicimos una analogía con la propiedad en tiempo continuo. Entonces, esta propiedad de la diferenciación en frecuencia, es decir, cuando tenemos una cierta transformada y esa transformada la derivamos con respecto a la frecuencia, queremos ver qué sucede con la señal en el tiempo cuando ejecutamos esta operación. Entonces, esta propiedad dice que si tenemos una señal x de n que tiene una transformada de Fourier x de e a la j omega. Si nosotros derivamos esta señal de aquí que está definida como sumatorio de xn por e a la menos j omega n para todo n. Entonces, vamos a derivar esta función de aquí con respecto a omega. Ustedes saben que la derivada también es lineal, como lo que tenemos aquí es una suma. Vamos a tener la suma de las derivadas. Como es con respecto a omega, este de aquí es con respecto a n, va a ser una constante. Y la derivada de esta función, ya sabemos también que son autofunciones de la derivada. Aquí es n, perdón. Sumatorio para todo n. La derivada de esta función con respecto a omega es menos jn x de n e a la menos j omega n. Es decir, que nosotros podemos deducir que si esta es nuestra función en el tiempo, su transformada de Fourier va a corresponder a la derivada de ese espectro de la señal x de n. Entonces vamos a escribir aquí ese resultado. Si en el dominio del tiempo tenemos la función menos jn x de n, en el dominio de la frecuencia vamos a tener la derivada de ese espectro. ¿Qué pasa si multiplicamos por j a ambos lados? Ya sabemos que las constantes pasan directo en las transformadas. Aquí vamos a tener j por j, que es j cuadrado, que sale menos 1. Entonces aquí vamos a tener que n por x de n corresponde a j veces la derivada del espectro de la señal x de n. Es muy similar a lo que hicimos en tiempo continuo. Entonces significa que si nosotros a la señal en el dominio del tiempo la multiplicamos por n, lo que va a suceder con su espectro es que ese espectro nosotros es como si calculáramos la derivada de ese espectro y la multiplicáramos por j. Eso lo utilizamos en uno de los ejercicios que hicimos hace unos minutos, pero en ese ejercicio utilizamos la analogía del dominio de tiempo continuo, que sucede algo similar. Vamos a ver qué pasa con la relación de Parseval. La relación de Parseval, que aparece una vez más aquí, nos dice que la energía en el dominio del tiempo se conserva cuando realizamos la transformada para llegar al dominio de la frecuencia de esa señal. Es decir, que nosotros calculamos la energía total de x de n, que está definida como el sumatorio para todo valor de n, del módulo cuadrado de la señal. Esto es igual a 1 sobre 2pi, la integral sobre cualquier intervalo de 2pi. Recuerden que sobre cualquier intervalo de 2pi porque las transformadas de las señales discretas son periódicas con periodo 2pi, entonces basta hacer la integral en cualquier intervalo de periodo 2pi del módulo
de X de E a la J omega, que es el espectro de esa señal cuadrado de omega. Eso nos dice Parseval. Una de las aplicaciones que vamos a ver más adelante, que si nosotros tenemos el espectro de la señal, utilizando la relación de Parseval, podemos determinar cuál es la energía de la señal en el dominio del tiempo. Similar a lo que vimos con ustedes en la parte del tiempo continuo, esta expresión de aquí, que es el módulo cuadrado del espectro, tiene un nombre particular que se conoce como espectro de densidad de energía. Es un nombre que lo vamos a ir utilizando. Espectro de densidad de energía. De la señal XN. Más adelante va a aparecer una función que se conoce como espectro de densidad de potencia. Entonces ya saben que energía y potencia tienen una relación en cuanto a lo que es unidades de tiempo. O sea, potencia es definida como la energía por unidad de tiempo. Entonces más adelante, en lugar de encontrar el espectro de densidad de energía, vamos a encontrar el espectro de densidad de potencia. Entonces el ejercicio que vamos a hacer ahora es, tenemos una señal en frecuencia, un espectro de señal, y queremos determinar cuánto vale su energía en el dominio del tiempo por Parseval. Sabemos que eso es igual. Otra de las cosas que vamos a ver en este ejercicio es que observando características del espectro, nosotros podemos determinar características de la señal en el dominio del tiempo. Por ejemplo, si recordamos las propiedades de la simetría conjugada, nosotros teníamos que cuando la señal era real y par, su espectro era también real y par. Y si la señal era real e impar, su espectro era puramente imaginario y tenía también una simetría impar. Entonces aquí vamos a determinar también parte de esas características. Entonces supongamos nosotros tenemos este espectro de aquí que lo vamos a dibujar. Que tenemos desde menos pi hasta pi. Tenemos menos pi medios. Aquí tenemos pi medios. Esta altura de aquí es 2. Y esta altura de aquí es 3. Y este es el modo del espectro de esa señal E a la J omega. Es el espectro de magnitud. Y el espectro de fase lo vamos a dibujar por acá. Tiene esta forma el espectro de... Entonces aquí tenemos la señal que es la fase de esta transformada. Entonces aquí tenemos en pi. Esta señal vale 2pi. Y en menos pi, esta señal vale menos 2pi. Entonces tenemos esta información espectral de la señal. Tenemos espectro de magnitud a la izquierda y espectro de fase a la derecha. El espectro de fase a la derecha. Recuerden que por lo general esta transformada es un número complejo, entonces la podemos graficar como magnitud fase y hay unos que también grafican como parte real, parte imaginaria. Entonces lo que nos pregunta es, observando el espectro de esta señal que está graficado tanto en magnitud y fase, la pregunta es determinar si XN es periódica. Es una de las preguntas. Queremos saber si esta señalcita XDN es una señal real. Queremos saber también si XDN es una señal que tiene simetría par. Y también queremos saber si XDN es una señal que tiene energía finita. Energía finita. Entonces queremos determinar, observando el espectro, que es esta gráfica de aquí y esta gráfica de aquí, si la señal en el dominio del tiempo es periódica, es real, es simétrica par y si tiene energía finita. Entonces vamos con esta primera parte. Para determinar si la señal es periódica, nosotros vimos que si la señal es periódica podemos determinar sus coeficientes espectrales A sub k.
Y esos coeficientes espectrales A sub k los multiplicábamos por 2pi y iban a ser el valor de ponderación de un impulso que estaba ubicado en múltiplos enteros de omega sub 0. Eso quiere decir que si el espectro de la señal tiene impulsos desplazados, cada uno con área 2pi veces un A sub k, corresponde ese espectro a una señal periódica en el dominio del tiempo. Es decir, que como este espectro que estamos viendo aquí no contiene impulsos, es decir, no tiene señales de este tipo, no es una señal periódica. O podríamos simplificarlo diciendo que si el espectro tiene impulsos desplazados, esa señal en el dominio del tiempo es una señal periódica. Entonces, la respuesta a la primera pregunta de si es periódica o no es periódica es que no es periódica. Vamos a decir que su espectro no contiene impulsos. Vamos con la segunda pregunta que dice si la señal es una señal real. Entonces, para que la señal sea real en el dominio del tiempo, lo que nosotros tenemos que observar en el dominio de la frecuencia es que su espectro de magnitud tenga simetría par. Vamos a realizar. Entonces, recordemos, este se llama espectro de magnitud y este se llama espectro de fase. Y para que la señal sea real, tiene que cumplir con dos condiciones. La primera es que su espectro de magnitud tenga simetría par. Si ustedes observan, este espectro de magnitud de aquí tiene simetría par. Si hacemos el reflejo con respecto a 0, nos queda exactamente la misma señal. Entonces cumple con la primera condición. Su espectro de magnitud tiene simetría par. Y la otra condición es que su espectro de fase, que es esta señal de acá, tenga simetría impar. Si ustedes observan esta señal de aquí, si se la refleja en frecuencia y se la invierte en amplitud, queda exactamente la misma señal. Entonces, para la condición 2, dado que el espectro de magnitud tiene simetría par y el espectro de fase tiene simetría impar, podemos decir que la señal XDN es una señal real. ¿Qué dice la tercera? Nos pregunta si la señal tiene simetría par. Ya sabemos que la señal es real. Y cuando la señal, por esa propiedad de la simetría conjugada, si la señal es real y tiene simetría par, lo que vamos a observar es que su espectro tiene simetría par. Ustedes pueden observar que tiene simetría par. Pero ese espectro tiene que ser una señal real. Y tal como observamos aquí, el espectro va a tener una magnitud y también una fase que es distinta de 0. Notamos que no es una señal real, por tanto, esta señal XN no tiene simetría par. En conjunto, estas dos propiedades vienen de esa propiedad de la simetría conjugada. Y con esa parte de la simetría conjugada. La última parte nos pregunta si tiene energía finita, la señal en el dominio del tiempo. Y esa propiedad de la energía finita significa que si nosotros calculamos la energía de la señal en el dominio del tiempo, recuerden esta ecuación la vimos con ustedes en el capítulo 1, tenía que cumplir esta condición para que sea energía finita, ¿no? Nosotros no tenemos la señal en el tiempo, pero tenemos su espectro. Entonces podemos utilizar lo que es la relación de Parseval para determinar si esta señal tiene justamente energía finita. ¿Qué dice la relación de Parseval? La relación de Parseval dice que la energía total en el dominio del tiempo es igual a 1 sobre 2pi, la integral en cualquier intervalo de 2pi del módulo cuadrado de este espectro. Ya sabemos que este módulo cuadrado se conoce como espectro de densidad de energía. Es decir, que nosotros tenemos que calcular la integral de ese espectro de magnitud al cuadrado en un intervalo de 2pi y multiplicarlo por 1 sobre 2pi. En otras palabras, lo que tenemos que hacer es coger esta señal de aquí, elevarla al cuadrado e integrar en cualquier intervalo de 2pi y multiplicarlo por ese factorcito de 1 sobre 2pi con respecto a omega. Si este valor de aquí es menor que infinito, podemos afirmar que la señal tiene energía
energía finita. Entonces, si ustedes observan aquí, es muy sencillo determinar que esta señal elevada al cuadrado y calculamos toda esta área que está aquí, va a ser un área justamente finita, por tanto, esta integral de Parseval va a ser un valor finito y podemos concluir que la señal tiene energía finita. Déjenme ordenar por aquí unas hojas. El ejemplo 5.14, vamos a anotar aquí. El ejemplo 5.14 es sobre un sistema paralelo. Ese sistema de ahí ustedes van a ver que hay una señal que es multiplicada por menos 1 a la n, que el menos 1 a la n ya vimos que hace que la señal se convierta en una señal de alta frecuencia. Y ese ejemplo 5.14 lo van a hacer ustedes. Y vamos a aplicar otra vez esta propiedad de la convolución, donde la transformada de la señal de salida es el producto de la transformada de entrada por la respuesta en frecuencia del sistema. Entonces el ejemplo 5.14 queda en sus manos para que se entretengan estos días. Entonces vamos con la propiedad de multiplicación. Aquí va a suceder algo muy similar a lo que pasaba en tiempo continuo. Tiempo continuo nosotros mostramos que multiplicación en el dominio del tiempo corresponde a convolución en el dominio de la frecuencia. Y por dualidad conocíamos convolución en el dominio conocíamos multiplicación en el dominio del tiempo, acontecía convolución en el dominio de la frecuencia. Es justamente esta propiedad de la multiplicación. Esta propiedad de la multiplicación. Entonces, hay una demostración de la propiedad de la multiplicación que es muy sencilla. Y aquí vamos a anotar el resultado. Entonces, si nosotros tenemos una señalcita x1 de n que tiene un espectro que es x1 de e a la j omega, y por acá tenemos una señal x2 de n que tiene un espectro x sub 2 de e a la j omega. Si en el dominio del tiempo nosotros hacemos el producto de estas dos señales, tenemos x1 de n por x sub 2 de n. Lo que nosotros vamos a observar en frecuencia, y este puede mostrarles una demostración muy sencilla que ya la pueden hacer ustedes. Esto de aquí va a ser igual a 1 sobre 2pi, el espectro de la señal x a la j omega, en convolución con el espectro de la señal x sub 2 de j omega. Entonces, multiplicación en el dominio del tiempo corresponde en el dominio de frecuencia a convolución de los espectros. Y este es un factor de escalamiento. Cuando ustedes trabajan después con frecuencias en hercios, ese factor de escalamiento va a desaparecer. Justamente porque la frecuencia en radianes por segundo, este omega que estamos utilizando nosotros es 2pi veces la frecuencia f que es en hercios. Entonces va a desaparecer este término aquí más adelante. De hecho, cuando ustedes vayan a su curso de comunicaciones van a hacer un repaso de todas estas propiedades y es muy posible que ese libro trabaje con frecuencias en hercios. Y es nada más que un factor de 2pi por ahí que ustedes van a tener que trabajar. Ahora, una de las características que tiene esta convolución de aquí, si la anotamos aquí ya con la integral, sabemos que este espectro de aquí es periódico con periodo 2pi.
Y este espectro de acá es periódico con 2pi. Y como mostramos en un ejemplo anterior, cuando hacíamos la convolución de señales periódicas, esa convolución se conocía como convolución periódica y se hacía solamente en el intervalo de un periodo, porque para el resto del intervalo teníamos la misma señal. Entonces, esta convolución de aquí es una convolución periódica. Y esta convolución periódica está definida como la integral en un intervalo de 2pi de x1. Recuerden que la convolución en tiempo continuo nosotros poníamos de t en función de tau. Y en tiempo discreto poníamos n en función de k. Entonces aquí vamos a hacer algo similar con lo que es este omega. Entonces este x1, vamos a cambiar aquí de variable, va a ser e a la j teta por x2 e a la j omega menos teta de teta. Y esta de aquí es una convolución periódica. Es una convolución periódica porque x1 es periódica, x2 periódica. Y basta hacer ese cálculo en un intervalo correspondiente a 2pi, que es el periodo de estos espectros. Ya. El ejemplo 5.15 es un ejemplo muy parecido al que ustedes resolvieron en la lección en tiempo continuo, donde van a tener el producto de dos señales y esas dos señales son dos funciones sinc. Esas dos señales sinc en frecuencia son dos señales rectangulares y la convolución de esas dos señales rectangulares les va a dar una señal trapezoidal. Este ejemplo 5.15 es exactamente la contraparte de uno de los ejercicios que ustedes hicieron en la evaluación. Entonces va a quedar en sus manos. Multiplican dos señales sinc en el tiempo y en frecuencia van a convolucionar dos pulsos rectangulares. Y la convolución de esos dos pulsos rectangulares les va a dar una señal trapezoidal. Entonces ese ejemplo 5.15 va a quedar en sus manos. ¿Qué más? ¿Qué más toca? Viene la propiedad de la dualidad. Luego las ecuaciones de diferencias. Bien, entonces, analicemos lo que es la propiedad de la dualidad. La propiedad, para recordar en tiempo continuo, la propiedad de la dualidad decía que para cada par de transformadas existe un par dual con tiempo y frecuencia intercambiados. Y en tiempo continuo, la ecuación que teníamos era que el formato de la transformada lo poníamos en función del tiempo y a esa señal tenía en frecuencia 2pi veces la señal en el tiempo en función de menos omega. Por eso nosotros mostramos en tiempo continuo que si teníamos una función sinc en el tiempo, en frecuencia tenemos un pulso rectangular. Y por dualidad, si nosotros en el tiempo teníamos un pulso rectangular, en frecuencia íbamos a tener un pulso sinc, que es justamente lo que nos dice esta ecuación que está aquí. Entonces, esta dualidad nos sirve para, a partir de un par de transformadas, aplicando dualidad podemos conseguir la transformada de otro par dual, con tiempo y frecuencia intercambiados. Vamos a indicar que esas señales están de ese tipo. Bien, entonces aquí, en esta propiedad de dualidad, la vamos a dejar para mañana, porque está un poquito larga y para no dejarla a medias. Esa es la explicación de dónde proviene. Y también mañana vamos a ver cómo resolver los sistemas o las ecuaciones de diferencia que caracterizaban un sistema LTI en tiempo discreto, donde nosotros relacionamos de forma implícita entrada y salida.
resolvíamos esa ecuación de diferencias. El método que aprendimos es el método de recursividad. Al resolver esa ecuación de diferencias conseguíamos la señal en función de la entrada. Hacíamos que la entrada sea un impulso y determinamos la respuesta al impulso a partir de la ecuación de diferencias. El método que usábamos era el método de la recursividad. Lo que vamos a ver mañana es que ya con eso terminaríamos este capítulo y entraríamos a ver la parte de muestreo. Muestreo es llegar a entender lo que es la velocidad de Nyquist, que es 2 veces la frecuencia máxima de la señal. Y mañana vamos a revisar cómo nosotros podemos determinar la respuesta al impulso o la respuesta en frecuencia de un sistema lineal invariante en el tiempo caracterizado por ecuaciones de diferencias lineales con coeficientes constantes, utilizando justamente estas propiedades de la transformada discreta de Fourier. Y es un método mucho más sencillo. Sacamos la transformada de toda esa ecuación de diferencias y colocamos el espectro de la señal de salida sobre el espectro de la señal de entrada, que va a ser igual a la respuesta en frecuencia. Y una vez determinada la respuesta en frecuencia, podemos determinar la respuesta al impulso utilizando esa expansión en fracciones parciales que ya hemos venido usando en ejercicios anteriores. Entonces eso vamos a ver mañana. Entonces vamos a quedar hasta ahí, prendan la cámara y vamos a tomar lista y nos despedimos.